Bueno, lo que estamos haciendo es una clase que encapsula un arreglo de tipo doble, un arreglo dimensional de tipo doble, y hacemos algunas operaciones sobre ese arreglo. Ahora, se pueden hacer muchas operaciones, sumas, promedios o calcular valores estadísticos, pero en particular lo que estamos haciendo ahorita es métodos que interactúan con otros objetos de la misma clase. Y aquí tenemos el método que suma. El método que suma recibe como parámetro un arreglo y regresa como resultado un arreglo. Son tres objetos los que intervienen en la suma y bueno, en la resta también. El objeto que manda a llamar el método se convierte en dis dentro del método. Le estamos mandando un parámetro, otro objeto, que lo va a tomar como A según lo que viene por aquí en el método, en el diagrama. Y el resultado de la suma, pues lo vamos a hacer con un nuevo arreglo que se va a formar dentro del método. Y ese resultado se regresa y nosotros lo tomaríamos en la referencia 3. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer nuestro método suma. Voy a recuperar la clase. Bien, la clase arreglo, vamos a agregarle pues ese método. Dijimos que este método involucra tres objetos de la clase arreglo. El primer objeto de los tres es el que manda a llamar el método. Que identificamos como dis. Como estamos dentro del objeto, dentro de dis, no es necesario ponerle dis punto, pero lo podríamos hacer. En algunas ocasiones sí ha sido necesario. Bueno, entonces, ahora, ¿cuál es el segundo objeto? El que llega como parámetro, que en este caso se va a llamar A, porque así dice el diagrama, que se llama A. Vamos a poner esto así. A ver, lo voy a hacer más pequeño, por ahí. Y voy a poner a la vista el diagrama. A ver, aquí está el diagrama. Que ahorita nada más le hemos puesto, pues dos métodos. El primero, el que estoy haciendo aquí es el primero, el de la suma. Entonces, el segundo objeto que interviene en la suma es el que llega como parámetro. Y ese le estamos llamando A. Aquí está. Y el tercer objeto es el que resulta, ese es uno nuevo, el que resulta de sumar dis más A, que le vamos a llamar S, que es para indicar que es una suma. Bueno, entonces hay un requisito que se debe cumplir para que los arreglos se puedan sumar. ¿Sí se acuerdan cuál habíamos dicho? Vamos a poner primero la firma. Dice, el método va a regresar un arreglo, un objeto de la clase arreglo, o una referencia de arreglo, y se va a llamar suma, y va a recibir como parámetro, pues un arreglo, que según el diagrama le estamos llamando a ese parámetro. Muy bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar si se pueden sumar los arreglos. ¿Cuándo se pueden sumar los arreglos? ¿Qué deben cumplir? ¿O así los puedo sumar? Nada más. Deben ser del mismo tamaño, ¿no? Dijimos, para que se puedan sumar deben ser del mismo tamaño. Entonces, vamos, aquí estamos dentro del método. No se llaman 1, 2, 3. Se llaman dis, A y S. Entonces, vamos a ver si el tamaño de dis es igual que el tamaño de A. Eso lo podemos averiguar con la longitud con el length del arreglo datos. Pero también podemos hacerlo a través de un método que vamos a agregar. Y este método también le va a servir a una aplicación que quiera saber cuántos elementos tiene el arreglo. Ahorita no lo sabe. No tenemos acceso al arreglo datos y no sabe cuántos elementos tiene. Pero con este método sí lo va a saber. Va a regresar un entero que es el tamaño
Este tamaño se refiere a cuántos elementos tiene el arreglo datos. Entonces va a regresar del arreglo datos la longitud. Y aquí ya podemos usar eso. Lo podemos hacer a través de datos.len, pero vamos a hacerlo a través del método. Como estamos dentro de la clase, podemos acceder al arreglo datos sin ningún get. Podemos acceder directamente, pero vamos a hacerlo a través del get. Entonces vamos a preguntar si el tamaño de this, le puedo poner this o no, get tamaño. Preguntaría si es igual para hacer la suma. Yo voy a preguntar si son diferentes para no hacerla, que se regrese. Entonces, si el tamaño de this es diferente del tamaño de this y A son objetos de la clase arreglo. Si eso es diferente, quiere decir que no se puede hacer la suma, porque son diferentes. Y entonces vamos a regresar algo, porque estamos obligados a regresar algo aquí, y tiene que ser una referencia de un arreglo, un objeto arreglo. ¿Puedo regresar algo como esto? Bueno, aquí sería un nuevo arreglo. Aquí le estamos diciendo, si no se puede hacer la suma, regresa un objeto de la clase arreglo, y como estoy usando el constructor por default porque no sé qué tamaño darle, pues me regresaría un objeto arreglo con 5 elementos dentro de su arreglo datos. Pero también lo que puedo regresar es un valor nulo, es una referencia nula. No puedo regresar un doble ni un entero porque aquí dice que lo que voy a regresar es una referencia de arreglo. Y el null es una referencia nula de cualquier tipo de objeto. Bueno, eso es si son diferentes. Si eso es falso, quiere decir que no son diferentes, o sea que son iguales. Y estaríamos en este punto. Y aquí le vamos a decir que sí se pueden sumar. Bueno, y si se pueden sumar, vamos a obtener este arreglo, que es la suma de los dos, le vamos a llamar S, pero es un nuevo objeto. This mandó llamar el método y le pasó como parámetro la A. Y entonces vamos a sumar this más A, pero en un nuevo objeto. Vamos a crear aquí, y este objeto pues tiene que ser del mismo tamaño que de this y que de A. Vamos a crear ese objeto, sería arreglo S es igual a un nuevo objeto. El tamaño me lo va a dar pues ya sea this o ya sea A, cualquiera de los dos. Debe ser del mismo tamaño. Si estamos aquí es que this y A tienen el mismo tamaño. Entonces aquí le pondríamos por ejemplo A.getTamaño. Claro que ahí me regresaría puros ceros. Si yo le digo regresa S, ya no me va a marcar error. Pero obviamente ese ahorita no tiene ninguna información, no tiene puros ceros. El constructor le llegó el número de elementos, creó el arreglo datos del objeto S con ese número de elementos, pero trae puros ceros. Lo que falta es recorrerlos y simultáneamente los tres arreglos, tanto de this como de A como de S, tomar de this con un get valor, tomar el elemento, tomar con un get valor de A, también su elemento de esa posición, y con un set valor ponerlo en el arreglo, en el objeto S. Eso lo vamos a hacer con un ciclo. Sería for i igual 0. La i, pues tenemos mucho de dónde tomar el tamaño o hasta dónde va a llegar el ciclo. Lo podemos tomar de datos de cualquiera de los tres objetos .len o del get tamaño de cualquiera de los tres objetos. Yo lo voy a hacer del objeto S, porque se supone que es el que estamos recorriendo inicialmente. Bueno, aquí no me deja. Vamos a ponerle así. S.getTamaño. Y pues va a ir de uno en uno. Y aquí lo que vamos a hacer, ese ciclo va a recorrer simultáneamente this, A y S. Pero de this y A nos requerimos obtener el valor. Y en ese vamos a poner la suma de esos dos valores. Entonces le diríamos, ese punto set valor, vamos a poner todo es en la posición y según cómo vaya avanzando. Le vamos a pedir, el valor que vamos a poner ahí es la suma de lo que está en la posición I de this y de A, sumado los dos. Entonces le diríamos this o no, aunque no pongamos this, get valor
Lo que está en la posición I, eso es de this, más ahora de A, vamos a obtener el get valor también en la misma posición. Y ahora sí ya tenemos la suma. En cada posición de S, estamos poniendo la suma de la posición de get, de this y de la posición de A. Todo en los tres arreglos, en los tres objetos, pues digamos, la posición es la misma, es la I. Vamos a probar eso, ¿sí? Voy a ir a la aplicación. En la aplicación ya tenemos creados los objetos A y B, perdón, 1 y 2. Ya tenemos, a ver, vamos a checarlo. El objeto 1, nada más que no le pusimos nombre, pero vamos a ponerle nombre, ¿sí? Aquí en la aplicación, cuando le dé salida a 1, aquí, le voy a decir, para saber a cuál estamos dando salida. Bueno, en este caso es el 2, ¿verdad? Dice ahí 2, nomás que voy a poner un brinco de línea. 2. Y acá le dimos salida al 1. ¿Sí? Para revisar que tengan pues lo que habíamos asignado a cada objeto. A ver, del 1, aquí está el 1, tenemos el 7, 18, 3, 9, 0 y 11. Ese es el 1. El 2, lo tenemos abajo. El 2 son 3 menos 8, 12, 5, 2 y 7. Ahí está. Ahora vamos a hacer la suma y lo vamos a dejar en 3. O sea, exactamente vamos a hacer esto que está aquí. Bien, vamos a ponerlo por aquí. Le diríamos arreglo 3, ahí es donde vamos a poner la suma de 1 con 2. El objeto 1 punto que sume el objeto 2. Entonces, ya estamos tomando el 1 y el 1 se va a convertir en this, el 1. El 2 se va a convertir en A. Y la S, que es la que el objeto que creamos en el método, se va a regresar y lo vamos a tomar en 3. Claro, la aplicación no sabe cómo se llama por dentro en el método esos objetos. Bueno, entonces vamos a darle salida ahora al 3. Voy a tomar este. Y, a ver, vamos a decirle que nos muestre qué es lo que tiene en el objeto 3. Esperamos que sea la suma de 1 y 2. La suma de 1 ya lo tenemos aquí. Y ven cómo aquí está el objeto 3. Tiene 10, 10, 15, 4, 2 y 18. Es la suma de los dos que tenemos de acá, ¿verdad? Entonces, ya tenemos pues la suma. ¿La resta en qué cambiaría? Vamos a agregar ahora la resta. Si ahora quiero restar dos arreglos, se debe cumplir también que sean del mismo tamaño. Y, pues, ¿qué es lo único que cambiaría? Aquí en lugar de más sería menos, ¿no? Es más, bueno, lo vamos a copiar y pegar porque, pues, es lo más rápido ahorita. No es lo más adecuado, pero es lo más rápido. Siempre que copiemos y peguemos código y no le modifiquemos gran cosa, pues quiere decir que debe haber alguna otra forma de hacerlo más estructurado, más eficiente. Bueno, aquí, miren, dice, este método involucra 3 objetos de la clase arreglo. Aquí vamos a poner el que resulta de restar, dis menos a. Le vamos a llamar R de resta. Aquí me marca error porque ya existe un método que se llama suma y que tiene los mismos parámetros. Si yo aquí le cambiara un parámetro, por ejemplo, que le pusiera int, en lugar de, ya no me marca error porque pueden existir varios métodos que se llamen igual, siempre y cuando sus parámetros sean diferentes. A eso se le llama sobrecarga de métodos. Pero bueno, nosotros sí vamos a recibir aquí un arreglo.
Y lo que va a cambiar es el nombre del método. Aquí va a ser una resta. Ya con eso también no marca error. Vamos a revisar el tamaño, así queda igual. No se puede hacer la resta. Si no son iguales. Y si estamos aquí es que sí se pueden restar. Muy bien. Creamos el arreglo R. Y aquí pues le cambiamos a R de resta. Aquí sería R. En lugar de sumar los valores de dis y a, los va a restar. Y va a regresar la referencia de R. Muy bien. Para probar rápidamente, al 3 le voy a quitar el 2. ¿Y qué me tiene que dar? O sea, 1 va. Si al 3 le quito el 2, me da el 1. Si al 3 le quito el 1, me da el 2. Al 3 le voy a quitar el 2 y me tiene que dar igual que el 1, nada más que lo voy a poner en otro objeto. Le voy a decir aquí, en la aplicación. Voy a copiar esto, ¿sí? Le voy a decir, el arreglo 4 es igual al 3 y le vamos a restar el 2. Por lo tanto, 4 y 1 deben ser iguales. No, no es el mismo, va a ser uno nuevo, pero que tiene la misma información que el 1. Vamos a ponerle aquí que nos muestre el 4. Aquí está el 4, que tiene que ser igual que el 1. Hasta 7, 18, 3, 9, 0 y 11. Nos dio igual que el 1. Porque bueno, el 3 si es la suma de 1 y 2, despejando ahí el 1, pues sería el 3 menos el 2. Bueno, ya está eso. Ahora, vamos a agregar otro método. Inicialmente nada más nos pidieron suma y resta. Y ya están. Pero ahora le vamos a agregar otro método. Por ejemplo, si yo tengo, voy a tomar el arreglo 2 o el objeto 2. Lo voy a poner acá, en otra página. Ahí lo voy a poner, ¿sí? Y vamos a suponer que ese yo lo voy a multiplicar, pero por un número. Aquí le voy a poner por 15. Dejen quitar esto porque no va. Y lo voy a dejar ¿en cuál vamos? En el 4, en el 5. Lo voy a dejar en el objeto 5. Aquí vamos a multiplicar el 2 por 15 y lo vamos a guardar en el objeto 5. Ya vamos en el 5. Muy bien, entonces, ¿qué resultado me debería dar aquí? Si yo multiplico esto por 15. Es multiplicación de un arreglo, de un vector por un escalar. Este no es un arreglo, este es un escalar, es un solo número. ¿Cuánto me debería dar aquí? ¿Cuánto? 35 o 45. 45, ¿no? 3 por 15 son 45. 8 por 15, ¿cuántos son? 120, pero negativo. 120. 12 por 15, ¿qué son? 180. 5 por 15 son 75, pero en negativo. 2 por 15 son 30. Y 7 por 15 son 105. 105. Bueno, si yo multiplico el 2, ¿qué es lo que voy a poner yo aquí como instrucción? Le voy a decir, arreglo 5 es igual a 2 por un método que todavía, voy a usar un método que apenas vamos a codificar. Le vamos a poner aquí multiplicación y entre paréntesis el 15. Así. Y me tiene que dar esto. Bueno, primero vamos a agregar al diagrama cómo quedaría la firma de ese método, del método de multiplicación que todavía no existe. Vamos a agregarlo aquí. Le vamos a decir, método multiplicación.
va a recibir como parámetro no un arreglo, sino un tipo doble, un escalar. Así se pone el parámetro en el diagrama, el nombre del parámetro y luego el tipo de dato. Y aquí se pone el tipo de dato que va a regresar. A ver, yo voy a tomar el arreglo 2, el objeto 2, lo voy a multiplicar por 15, ese va a ir como parámetro, y el resultado es otro arreglo. Entonces aquí el resultado, el tipo de dato que va a regresar es un arreglo. Hay que interpretar esto, ¿verdad? Porque aquí nos da la información para codificar. Muchas veces lo hacemos al revés. Primero hacemos el código y luego hacemos el diagrama porque el profe lo pidió. Pero es que del diagrama debe resultar el código. Entonces aquí me está diciendo que el método multiplicación es público, va a recibir como parámetro un doble, que es el escalar, y va a regresar como resultado un arreglo. Y si se fijan, para lograr esto no es necesario que se cumpla ningún requisito. Cualquier arreglo yo lo puedo multiplicar por un número. No es como la suma de los dos arreglos que tienen que ser del mismo tamaño, porque inclusive aquí nada más van a intervenir dos objetos de la clase arreglo. El que manda a llamar, a transformar en this cuando se mande llamar, y este se va a transformar en el resultado, que vamos a decir que sea una m, porque es una multiplicación. Bueno, entonces me voy a ir acá a la clase y vamos a agregar ese método. Voy a ponerlo por aquí. Tener a la mano el diagrama. Está el diagrama, lo tenemos acá. Ese es el diagrama, ¿sí? El método de multiplicación, vamos a poner un poco más pequeño para que se aprecie bien. El método de multiplicación es public, estamos en la clase, arreglo, sí. Y va a regresar un objeto de la clase arreglo, un nuevo arreglo. Se va a llamar multiplicación el método. Multiplicación. Y va a recibir como parámetro un escalar de tipo doble. Así es que aquí no necesitamos verificar el tamaño del arreglo. El nuevo arreglo, si ustedes se fijan, acá, el nuevo arreglo, este es el que lo va a mandar llamar y el nuevo arreglo va a ser este. Pues tiene el mismo tamaño que el original. Entonces le vamos a decir aquí arreglo, le voy a llamar m, es igual a un nuevo arreglo. El tamaño lo vamos a tomar de this. Pues le podemos poner this o no, get tamaño, y ya. Ahí apenas creamos el arreglo, el objeto, pero no le hemos pasado. Los datos los vamos a tomar de cada elemento de this, lo vamos a multiplicar por el escalar. Y con eso obtenemos el nuevo elemento del resultado. Va a ser con un ciclo, un for igual 0. Vamos a decirle y menor que puede ser this.getTamaño o m.getTamaño, porque son del mismo tamaño. O no me deja, m.getTamaño. Y se va a ir de uno en uno, así. Y lo que va a hacer es, en el arreglo que creó en m, vamos a poner un valor. El valor está en la posición i, porque coinciden los dos arreglos. Pero aquí lo que vamos a poner es decirle a this que me dé su valor que está en esa posición y ese lo va a multiplicar por la e. Cada elemento, cada vuelta que dé el ciclo lo va a hacer con un elemento diferente. Y ahora sí, vamos a regresar la m. Este método va a tomar un arreglo y lo va a multiplicar por el escalar. Y acá, pues lo que vamos a hacer es, vamos a crear este 5. Le vamos a decir, arreglo 5 es igual al 2 punto multiplicar por 15. Y le vamos a dar salida al objeto 5. Yo creo que está mejor que lo deje así para que se aprecie mejor. Así. Así. Muy bien, entonces vamos a darle salida al 5. El 5 lo que esperamos es que nos dé algo como esto. Así como es.
Y acá. Muy bien. Vamos a checarlo. Ven, aquí está el 5, dice 45 menos 120, 180. O sea, ya me está dando el resultado, ya está, lo está multiplicando. Muy bien. Ahora, como les digo, el usuario me sigue pidiendo cosas. Vamos a agregar dos métodos, ¿sí? Y aquí ya no va a caber, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto un poquito más grande, porque voy a agregar dos métodos. Los dos se tratan de un ordenamiento, pero la idea del primer método es simplemente ordenar el arreglo datos, tal cual, así, que lo ordene. No va a regresar nada, nada más va a tomar el arreglo datos y lo va a ordenar. Y el segundo método que voy a agregar también va a ordenar, pero una copia del arreglo datos, porque ese segundo método, la idea es que no modifique cómo están los datos originales, cómo están los valores originales de datos. Pero si quiere esos valores ordenados, entonces va a regresar un arreglo con los datos ordenados, sin modificar los datos originales. Entonces aquí el primer método se va a llamar ordenar. No va a recibir parámetros ni va a regresar ningún resultado. Simplemente va a ordenar el arreglo de datos. Y el siguiente, se va a llamar datos ordenados. Pero datos ordenados va a sacar una copia del arreglo datos, la va a ordenar y la va a regresar. Va a regresar un arreglo de dobles, pero ya ordenados. Entonces aquí sería, el tipo de dato que va a regresar es doble, pero es un arreglo, ¿sí? Así es como lo va a regresar. Vamos a poner un poquito más grande Ahí. Vamos a hacer estos dos métodos. Los dos ordenan, pero uno ordena directamente el arreglo de datos, el otro va a sacar una copia de datos, la va a ordenar y la va a regresar, para que no altere los valores de datos. Bueno, entonces vamos a hacer esos dos métodos. El primero está muy cortito. El primero es simplemente, no va a regresar nada, va a decir ordenar, y lo único que va a hacer es aplicar la librería arrays y el método sort. ¿Y qué es lo que va a ordenar? El arreglo datos. El arreglo de datos está dentro de la clase, pertenece, es un atributo de la clase y lo puedo usar en cualquier método. Muy bien, y el otro método va a ser un poco diferente. Se trata de que, depende de cómo lo quiera utilizar la aplicación. El usuario de esta clase no es un usuario final, es una aplicación. O otro programador, pues. Entonces, este otro método va a obtener una copia del arreglo datos y luego la va a ordenar y luego la va a regresar. De tal manera que el arreglo datos no se va a modificar. Muy bien, entonces vamos a decirle public va a regresar un arreglo de tipo doble. Entonces aquí así se pone, ¿verdad? Doble. Si le pusiéramos así solo doble, pues va a regresar un solo valor, pero va a regresar un arreglo. Y se va a llamar datos ordenados. Y no va a recibir parámetros. Bueno, datos ordenados, insisto, la idea es que no modifique los valores originales de datos. Entonces vamos a sacar una copia del arreglo datos. Primero vamos a crear el arreglo de tipo doble. Entonces sería doble, le voy a llamar copia, es igual a new doble. ¿Y qué tamaño le vamos a poner? Pues lo que tenga el arreglo datos. Entonces, o puede ser qué tamaño también. Datos.len. Ahí ya tenemos un arreglo del mismo tamaño, pero todavía no tenemos los datos. Vamos a copiarle los datos o los valores de datos a copia. Con un ciclo, ¿va? For igual 0. ¿Y va a llegar hasta dónde? Pues puede ser datos.len o copia.len porque son del mismo tamaño. Luego i más. Y aquí le vamos a decir que copia, subíndice i, es igual que datos, subíndice i. Ya sacó copia
de los valores. Y lo que va a regresar es la copia. Fíjense, nosotros podríamos quitar todo esto. O sea, lo voy a comentar. Y simplemente regresar datos. Porque datos es un arreglo de... O sea, datos cumple con esto. Es un arreglo de tipo doble. Pero si regresamos así datos, en primer lugar, estamos regresando la referencia del arreglo que es privado. Y ya por fuera le van a poder modificar lo que sea. Y aparte, pues no los estamos ordenando. Si los ordenáramos, si le dijéramos array.sort, por ejemplo, quisiéramos esto. O sea, aquí lo estamos ordenando y luego lo estamos regresando. Pues sí, pero la idea de este método es que el arreglo de datos no se modifique, que se quede intacto. Por eso saca una copia. Entonces, por esa razón, esto, aunque no marque error y nos pueda dar el mismo resultado, realmente estamos modificando el arreglo de datos que era una de las de los objetivos de este método, y aparte estamos regresando una referencia del arreglo que es privado y ya le van a poder meter mano como quien sea. Así es que bueno, esto no aplicaría y esto sí. Vamos a aplicar esto y pues vamos a probarlo. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Voy a tomar el objeto 1. A ver, para tenerlo aquí en cortito, le voy a dar salida al objeto 1. Y luego le vamos a decir, le voy a poner 1 antes. Le vamos a decir al objeto, bueno, este es el 1. Le vamos a decir al objeto 1 que ordene, pero con el método ordenar. 1.ordenar. Este método sí ordena el arreglo datos, sí lo modifica. Bueno, vamos a darle ahora una salida. Le vamos a decir que muestre el 1 después de ordenar. ¿Sí? Insisto, este método sí me va a modificar los elementos. Vamos a revisar qué tiene nuestro objeto 1. Ahí está el objeto 1. Y vean cómo antes, pues estaba sin ordenar. Le aplicamos el método ordenar y ya me pone la información, pero ya la modificó. O sea, ya la puso ordenada. Bueno, ese es el objetivo de ese método ordenar. Pero el objetivo del método datos ordenados es que me regrese una copia ordenada de datos sin modificar datos. Entonces, pues lo vamos a hacer con el objeto 2. A ver, vamos a decirle así. Objeto 2. Antes. Y luego lo vamos, aquí no lo vamos a ordenar a través de ese método. Lo vamos a hacer a través del método ordenar. Así. 1. Datos ordenados. Nada más que datos ordenados sí me va a regresar algo. Me va a regresar un arreglo de dobles. Bueno, eso lo voy a guardar en un arreglo aquí. Le voy a decir, es del 2, ¿verdad? Le voy a decir doble, corchete, porque es un arreglo. Le voy a poner 2 ordenado. Es igual. Aquí lo que me regresa este método lo estoy guardando en un arreglo de dobles, no un objeto de array, de arreglo. Y le vamos a dar salida 2 después. Aquí, fíjense, en el 1 sí vimos que después de aplicar el método ordenar, ya está ordenado dentro del objeto 1. Pero aquí, el objeto 2, después de haber aplicado este método, no debe cambiar porque es la idea de ese método, de nada más regresarme un arreglo ordenado, pero sin cambiar el original. Vamos a ver. Vamos a ver ahora el objeto 2. El objeto 2 antes, pues está así como lo creamos. Y después está igual. No ha cambiado. ¿Dónde quedó lo ordenado? Pues quedó en el arreglo 2 ordenado.
Entonces, ahora le vamos a dar salida a ese arreglo. No es un objeto de la clase arreglo, es un arreglo de dobles. Entonces le diríamos system sería 2 ordenado. ¿Así? Y esto no podemos decirle un toString o mostrarlo porque no es un objeto de arreglo, es un arreglo de dobles. Hay que darle salida pues con un ciclo. Entonces le diríamos, no, nada más le voy a dar salida a los elementos, ¿sí? Y menor, que el arreglo se llama 2 ordenado. Y le voy a dar salida al elemento que está en la posición I. Nada más le voy a decir 2 ordenado, lo que está en la posición I. ¿Qué me faltó aquí? Ah, bueno, aquí es 2 ordenado, pero ese es un arreglo, entonces es el punto len. Esto sí me debe mostrar esta información ordenada, pero a ver, lo ejecutamos. Y vean, aquí 2 ordenado ya me pone esta información, pero ¿no está ordenada? Ah, no está ordenada. ¿Qué me faltó? A ver, vamos a analizar nuestro método. ¿Qué me faltó aquí? La idea es que me regrese una copia ordenada de los datos. ¿Y qué me faltó? Si creamos el arreglo que va a regresar, lo llenamos de información, lo copiamos del de datos y luego lo regresamos. ¿Qué nos faltó? Nos faltó ordenarlo. Entonces, aquí no lo hemos ordenado dentro del método. Por eso acá cuando lo quise observar, yo lo esperaba ya ordenado aquí, porque miren, el 2 antes, pues no está ordenado. Y el 2 después tampoco, que es la idea. Ese método no debe modificar. Pero los elementos del arreglo que me regresó sí ya deben estar ordenados. Y no lo están. Me faltó aquí ordenar ese arreglo. Aquí me faltó arrays.sort el arreglo de copia. Ya, ahora sí. Pero fíjense cómo está ordenando la copia, no el datos. A ver, vamos a checar. Y acá ya debe estar ordenado. Miren, primero el -8, o sea, ya el 2, el 3, el 5, el 7 y el 2. Ya está ordenado. ¿Sí? Bueno, todavía le vamos a agregar algún método, pero ahorita yo creo que ya no alcanzamos. Digo, porque si no lo veríamos muy apresurado. Entonces, pero aquí la idea, como vemos, es que podemos nosotros encapsular un arreglo y hacerle todas las operaciones que sean necesarias, todas las que nos pidan. Y eso, bueno, en el proyecto ya van varios que me mandan, que les tocó el arreglo encapsulado y me lo mandan sin encapsular. Ya van 2 o 3 por ahí que me lo envían así. Entonces, por favor, si les tocó encapsulado, pues ni modo, ¿verdad? Yo digo que es buena suerte. Ustedes lo ven como mala suerte. Pero yo digo que es buena suerte porque van a practicar más, ¿sí? Bueno, no sé si tengan alguna duda, pregunta.